Imagina que estás jalando tus redes de pesca un día ordinario en el Golfo de México, esperando encontrar camarones o tal vez un buen robalo, pero en lugar de eso, tus manos tocan algo frío, metálico, cubierto de óxido. Cuando finalmente logras subirlo a tu embarcación, te das cuenta de que lo que tienes frente a ti no debería existir. Es una caja con símbolos nazis, sellada hace más de 80 años en el fondo del océano. Y cuando la abres, descubres algo que cambiará tu vida para siempre. Una carta de amor de un comandante alemán a una mujer mexicana, prometiéndole regresar a pesar de la guerra. Pero aquí viene lo más escalofriante. Esa carta nunca llegó a su destino, y lo que realmente pasó esa noche en aguas mexicanas fue borrado de todos los registros oficiales. Hasta ahora. Esto no es ficción. Esto sucedió realmente en las costas de Veracruz, y lo que estás por escuchar es una de las historias de amor más trágicas y olvidadas de la Segunda Guerra Mundial. Una historia que involucra submarinos nazis, operaciones militares encubiertas, un amor prohibido, y un secreto que una familia mexicana guardó durante 80 años. Una historia donde el Golfo de México se convirtió en tumba y testigo silencioso de una tragedia que nadie quería recordar. Pero antes de continuar, si este tipo de historias reales, investigaciones profundas y misterios históricos te apasionan tanto como a nosotros, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Cada semana traemos historias increíbles como esta, completamente investigadas y documentadas. Y déjanos un comentario aquí abajo. ¿Conocías sobre la presencia de submarinos alemanes en el Golfo de México durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué crees que encontraron realmente en esa caja? Tu interacción nos ayuda enormemente a seguir trayendo estas historias que merecen ser contadas. Ahora sí, vamos con esta historia que te va a dejar sin palabras. Retrocedamos al año 1942. México acaba de declarar la guerra a las potencias del eje después de que submarinos alemanes hundieran 2 buques petroleros mexicanos en el Golfo. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que esos submarinos no llegaron por casualidad. Llevaban meses merodeando nuestras costas, espiando, planificando, y en algunos casos, estableciendo contactos secretos con simpatizantes. Uno de esos submarinos era el U-175, comandado por un oficial llamado Heinrich Wolf. Y él tenía un secreto que su tripulación jamás debió conocer. Pero esta historia no comienza en la guerra. Comienza 3 años antes, en un baile elegante en el puerto de Veracruz, donde un supuesto ingeniero alemán de ojos azules y modales refinados conoce a Lupita, la hermosa hija de un comerciante del mercado. Lo que ella no sabía esa noche, mientras bailaban al son de boleros y danzones, era que ese hombre encantador era en realidad un espía nazi enviado para recopilar información sobre la infraestructura petrolera mexicana. Lo que él no sabía era que estaba a punto de enamorarse tan profundamente que 3 años después arriesgaría su vida, su submarino y toda su tripulación solo por verla una vez más. Avancemos rápido a nuestros días. Un pescador llamado Rodrigo y su sobrino David, estudiante de historia, están exactamente donde comencé esta historia, con una caja oxidada llena de documentos nazis en sus manos. Dentro encuentran mapas, bitácoras de navegación, y esas cartas de amor escritas en español con errores gramaticales que revelan una historia que nadie debería haber olvidado. Pero hay un mapa en particular que llama su atención. Marca coordenadas específicas en una bahía cerca de Tuxpan con una fecha, marzo de 1943. Y junto a esas coordenadas, una sola palabra en alemán, Wiedersehen. Reencuentro. Lo que David y Rodrigo no saben todavía es que cuando busquen en esos registros históricos, encontrarán algo imposible. Según los archivos oficiales, el U-175 fue hundido en el Atlántico Norte en abril de 1943, a miles de kilómetros de México. Entonces, ¿qué hacían estos documentos en el Golfo de México? ¿Y qué pasó realmente en esa bahía en marzo? La respuesta los llevará a buscar a la descendiente de Lupita, una mujer llamada Carmen que está a punto de descubrir que la melancolía inexplicable que marcó a su padre toda su vida tenía un origen mucho más trágico de lo que nadie imaginó. Porque cuando finalmente buceen en esas coordenadas marcadas en el mapa alemán, lo que encuentren en el fondo del mar no será solo un submarino hundido. Será la escena congelada de una tragedia, restos de uniformes alemanes, instrumentos navales, esqueletos de marineros que nunca regresaron a casa. Pero también encontrarán algo que no debería estar ahí. Algo que te va a partir el corazón cuando entiendas lo que significa. Restos de ropa civil de mujer, zapatos de tacón de los años 40, y un rosario de plata mexicano. Lupita estuvo ahí. Presenció todo. Y nunca le contó a nadie lo que vio esa noche.
El sol de la tarde caía sobre las aguas del golfo, cuando las redes del pesquero La Guadalupana se tensaron de forma extraña. Rodrigo Hernández, pescador veracruzano de 50 años, sintió que no era el peso usual de la pesca. Junto a él, su sobrino David, estudiante de historia en la UNAM, dejó su teléfono y se acercó a ayudar. Entre ambos jalaron con esfuerzo hasta que emergió una caja metálica cubierta de óxido y percebes. Los símbolos grabados en el metal oxidado eran inconfundibles: águila alemana y esvástica, marcas de la Segunda Guerra Mundial. David reconoció inmediatamente lo que tenían frente a ellos. Durante sus estudios había investigado sobre los submarinos alemanes que patrullaron el Golfo de México en 1942, atacando buques petroleros mexicanos. Rodrigo, más pragmático, quería reportarlo a las autoridades de inmediato, pero David lo convenció de esperar solo una noche, para documentar el hallazgo antes de que desapareciera en la burocracia gubernamental. Esa noche, en el pequeño taller de Rodrigo en Boca del Río, abrieron la caja con herramientas oxidadas. Dentro encontraron documentos navales envueltos en hule que milagrosamente había resistido 8 décadas bajo el agua. Mapas de navegación, bitácoras en alemán, y algo inesperado, cartas personales. David, con su alemán básico de universidad, comenzó a descifrarlas. Una carta en particular llamó su atención, escrita en español con errores gramaticales. Estaba dirigida a mi querida Lupita y firmada por el capitán Leutnant Heinrich Wolf, comandante del U-175. La carta hablaba de un amor prohibido, de encuentros secretos en el puerto de Veracruz en 1940, cuando México aún era neutral. Heinrich había llegado como ingeniero alemán, pero en realidad era espía nazi. Se había enamorado de Lupita Reyes, hija de un comerciante del mercado Hidalgo. La carta mencionaba un hijo, nacido en 1941, que Heinrich nunca conoció. Prometía regresar después de la guerra con documentos que probarían su identidad y patrimonio en Alemania. David investigó en Internet esa misma noche. El U-175 había sido hundido oficialmente en abril de 1943 en el Atlántico Norte, lejos del Golfo de México. Todos los tripulantes habían muerto según los registros. Pero estos documentos sugerían que el submarino había estado en aguas mexicanas meses antes. Más intrigante aún, uno de los mapas marcaba una ubicación específica en una bahía cerca de Tuxpan con el símbolo de punto de encuentro y la fecha de marzo de 1943. A la mañana siguiente, David contactó a su profesora de Historia Contemporánea, la doctora Beatriz Solís, experta en México durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando le mostró fotografías de los documentos, Beatriz se quedó pálida. Ella había encontrado referencias vagas en archivos estadounidenses sobre actividades submarinos en esa zona en 1943, pero los documentos estaban clasificados. Lo que David había descubierto podría llenar vacíos históricos importantes. Beatriz sugirió buscar a los descendientes de Lupita Reyes. Si la mujer había existido y había tenido un hijo de Heinrich, ahora ese hijo tendría más de 80 años. Comenzaron por los registros civiles de Veracruz. Después de días de búsqueda, encontraron un certificado de nacimiento de febrero de 1941. Lupita Guadalupe Reyes había registrado a un varón llamado Enrique Reyes. El padre aparecía como desconocido, pero en las notas marginales alguien había escrito con tinta descolorida: alemán, ingeniero. El rastro de Enrique Reyes los llevó a la Ciudad de México. Había estudiado ingeniería, trabajado para Pemex durante décadas, y se había jubilado en el año 2000. Su hija, Carmen Reyes de 58 años, vivía en la colonia Roma y trabajaba como arquitecta. Cuando David y Beatriz la contactaron, Carmen accedió a reunirse con desconfianza evidente. En su departamento lleno de plantas y luz natural, Carmen les contó que su padre había muerto hacía 3 años. Siempre había sido un hombre reservado, obsesionado con su trabajo, pero marcado por una melancolía inexplicable. Sabía que su abuelo había sido alemán, pero su padre nunca quiso hablar del tema. Después de la muerte de Enrique, Carmen había encontrado una caja de seguridad con documentos y fotografías que no se había atrevido a revisar completamente. Abrió la caja frente a ellos. Dentro había cartas en alemán que Carmen no podía leer, fotografías de un hombre rubio con uniforme naval, y un diario escrito por Lupita. David comenzó a leer el diario con voz temblorosa. Lupita contaba cómo había conocido a Heinrich en un baile en el Casino Español en 1939. Él era encantador, culto, hablaba de literatura y música.
Sus encuentros se volvieron frecuentes hasta que él le confesó su verdadera identidad. Era oficial de inteligencia naval alemana. Cuando Lupita quedó embarazada en 1940, Heinrich le prometió que se casarían después de la guerra. Le dio dinero y joyas para mantenerse. Pero cuando México declaró la guerra a Alemania en mayo de 1942, Lupita comprendió que lo había perdido. El diario mostraba su desesperación, escribiendo cartas que nunca envió, esperando noticias que nunca llegaron. En 1943, recibió un mensaje extraño a través de un pescador. Heinrich vendría en marzo, tenía que encontrarse con él en Tuxpan. Carmen interrumpió la lectura, sus manos temblando. Su abuela había hecho ese viaje. Había dejado a Enrique con su madre y había ido a Tuxpan sola. Regresó una semana después, destrozada, negándose a hablar de lo que había visto. Nunca volvió a mencionar a Heinrich. Años después, cuando Enrique era adolescente, Lupita le había dicho simplemente que su padre había muerto en la guerra siendo un héroe, pero nunca dio detalles. David mostró el mapa con las coordenadas marcadas. Propuso una expedición al sitio. Carmen, después de 80 años de secretos familiares, quería respuestas. Rodrigo, que había permanecido en silencio durante toda la reunión, ofreció su pesquero para la búsqueda. Beatriz gestionó permisos temporales con el INA argumentando investigación histórica preliminar. Una semana después, los cuatro navegaban hacia las coordenadas marcadas en el mapa alemán. La bahía cerca de Tuxpan era remota, protegida por manglares. Anclaron al amanecer y David se preparó para bucear con equipo básico que habían rentado. Rodrigo, experimentado buceador, lo acompañó. El agua estaba turbia, pero a 20 metros de profundidad encontraron lo que buscaban, restos metálicos esparcidos en el fondo arenoso. No era un submarino completo, sino fragmentos, como si hubiera explotado. Entre los restos, David encontró placas de identificación, instrumentos navales, y algo que hizo que su corazón se detuviera, restos óseos humanos. 5 esqueletos, aún con fragmentos de uniformes alemanes, yacían en el lecho marino. Pero había algo más perturbador. También encontraron restos de ropa civil mexicana de mujer, un rosario de plata, y zapatos de tacón de los años 40. David sintió náuseas al comprender lo que estaba viendo. Subió a la superficie y le dijo a Carmen lo que había encontrado con voz quebrada. Beatriz, revisando más documentos que Carmen había traído, encontró la página final del diario de Lupita, una que Carmen nunca había leído. Lupita describía su llegada a Tuxpan en marzo de 1943. Heinrich le había enviado coordenadas exactas. Ella había contratado a un pescador local para llevarla al punto de encuentro en la bahía. Cuando llegaron al lugar, vieron un submarino parcialmente sumergido. Heinrich estaba en cubierta con 4 tripulantes, haciendo señales. Lupita gritó su nombre. Pero entonces escucharon el rugido de motores. 2 aviones estadounidenses aparecieron desde el sur. Heinrich le gritó que se fuera, pero el pescador, aterrado, había saltado al agua y nadado hacia la costa. Lupita se quedó paralizada en el pequeño bote. Los aviones lanzaron cargas de profundidad. La explosión fue devastadora. El submarino se partió en 2. Lupita sintió la onda expansiva lanzándola al agua. Cuando recuperó la conciencia, flotaba aferrándose a restos del bote. Nadó hacia la costa con sus últimas fuerzas. Desde la playa, vio cómo el submarino se hundía completamente. No hubo sobrevivientes. El pescador nunca regresó a buscarla. Lupita caminó durante horas hasta encontrar un camino de regreso a Tuxpan. Carmen sollozaba. Su abuela había presenciado la muerte del hombre que amaba. Había guardado ese trauma durante 50 años hasta su muerte en 1993. Beatriz revisaba sus notas frenéticamente. Algo no encajaba. Los registros oficiales decían que el U-175 fue hundido en el Atlántico Norte en abril. Este incidente en marzo nunca fue reportado públicamente. Esa noche, anclados en la bahía, Beatriz hizo llamadas a contactos en archivos militares estadounidenses. Después de horas, obtuvo información clasificada recientemente desclasificada. En marzo de 1943, aviones de patrulla estadounidenses operando desde bases en México habían atacado un submarino alemán no identificado en aguas mexicanas. El ataque fue encubierto porque violaba protocolos diplomáticos. El submarino fue reportado como probablemente hundido, pero nunca confirmado. Se ordenó silencio absoluto sobre el incidente.
Pero había más. Beatriz encontró reportes de inteligencia alemana interceptados. El U-175 había recibido órdenes de misión especial en febrero de 1943, recoger a un agente de alto valor en el Golfo de México. Heinrich Wolf había usado su posición para desviar la misión hacia un objetivo personal. Quería ver a Lupita una última vez y darle documentos que legitimaran a su hijo como heredero de propiedades familiares en Baviera. Su tripulación, leal a él, había aceptado el riesgo. David procesaba la información con incredulidad. Heinrich había desafiado órdenes, había arriesgado su submarino y su tripulación, todo por un encuentro de 5 minutos con la mujer que amaba y el hijo que nunca conoció. Y había pagado con su vida y las de sus hombres. Rodrigo, mirando las estrellas desde cubierta, murmuró que algunos amores valían cualquier sacrificio, pero que el costo siempre lo pagaban los inocentes. A la mañana siguiente, recuperaron más restos con equipo adecuado que Beatriz había solicitado como emergencia arqueológica. Entre los restos personales encontraron una pequeña caja de metal sellada. Dentro había documentos legales en alemán, certificados de propiedad, una fotografía de Lupita con Enrique bebé, y una carta final de Heinrich. La carta, escrita días antes de partir en su última misión, estaba dirigida a su hijo. David la leyó en voz alta traduciendo del alemán. Heinrich escribía sobre su amor por México, por Lupita, sobre el arrepentimiento de servir a un régimen que despreciaba pero al que estaba atado por juramento militar. Explicaba que venía a entregar documentos que asegurarían el futuro de su hijo, que si no regresaba de esa misión, al menos moriría haciendo algo por amor y no por odio. Pedía perdón por el mundo que su generación estaba destruyendo. Carmen lloraba abrazada a David. 80 años de silencio, de preguntas sin respuesta, se disolvían en esa carta. Su abuelo no había sido un villano nazi ni un héroe romántico, sino simplemente un hombre atrapado entre lealtades imposibles que eligió el amor en su último acto. Su abuela había cargado con el trauma de presenciar esa elección y sus consecuencias mortales. Reportaron el hallazgo completo a Lina. La historia salió en todos los medios nacionales e internacionales. El gobierno alemán envió representantes para recuperar los restos de los tripulantes, dándoles entierro militar en el cementerio alemán de Ciudad de México. Carmen asistió a la ceremonia, representando a la familia que nunca conocieron. Colocó flores en cada tumba, incluyendo la de Heinrich, murmurando el perdón que su abuela nunca pudo dar. El Museo Naval de Veracruz creó una exhibición con los objetos recuperados. La carta de Heinrich se convirtió en el centro, un testimonio de cómo la guerra destruye no solo con bombas, sino con imposibilidades amorosas. Escuelas llevaban estudiantes para enseñarles que detrás de cada estadística histórica había vidas reales, amores reales, pérdidas reales. Carmen usó los documentos alemanes recuperados para reclamar las propiedades en Baviera que Heinrich había querido dejarle a Enrique. Después de litigios legales, estableció una fundación que otorga becas a estudiantes mexicanos y alemanes que estudian historia y reconciliación. La llamó Fundación Lupita Heinrich, honrando un amor que había desafiado la guerra, pero no había podido sobrevivirla. David completó su tesis doctoral sobre el incidente, revelando operaciones encubiertas en el Golfo que nunca habían sido documentadas públicamente. Su investigación abrió archivos que llevaron a más descubrimientos sobre la guerra submarina en aguas mexicanas. Se convirtió en profesor, usando esta historia para enseñar a sus estudiantes que la historia no es abstracta sino profundamente personal. Rodrigo siguió pescando en las mismas aguas, pero ahora cuando pasaba cerca de la bahía, decía una oración por los hombres que murieron allí. Había aprendido que el mar guarda secretos que esperan décadas para ser revelados, y que su trabajo como pescador lo había convertido, sin buscarlo, en guardián de memorias sumergidas. Beatriz publicó un libro sobre amores prohibidos durante la Segunda Guerra Mundial en México, documentando casos similares de relaciones entre mexicanas y alemanes, italianos o japoneses que terminaron en tragedia cuando la guerra dividió al mundo. El libro se convirtió en bestseller, resonando con lectores que entendían que el amor siempre ha desafiado las fronteras que la política intenta imponer. La bahía fue declarada sitio histórico protegido. Una placa conmemorativa en la costa dice simplemente, aquí el amor y la guerra se encontraron. El amor perdió la batalla, pero ganó la memoria. Buzos ocasionalmente visitan el sitio, dejando flores que flotan brevemente antes de hundirse, tributos a Heinrich, sus tripulantes, y a Lupita, quien sobrevivió para contar una historia que nadie quiso escuchar durante 50 años.